esta noche. Ante todos mis estimados hermanos, se hace necesario saber vivir. Esto es algo que debemos entender. Cuando platicamos con alguien, este nos cuenta los diversos sucesos de la vida o de su vida. Nos habla, dijéramos, de acontecimientos, de lo que le sucedió en determinadas épocas de su historia, como si la vida fuera únicamente una cadena de eventos. No se dan cuenta las gentes de que, además de las circunstancias de la existencia, existen también los estados de conciencia. La capacidad para vivir se basa precisamente en la forma como uno acierta a combinar los estados conscientes con las circunstancias de la existencia. Puede darse el caso de que una circunstancia que podría haber sido feliz no lo fue, debido a que no supimos combinar el estado consciente con el evento en sí mismo. Cuando examinamos el mundo en que vivimos, podemos verificar el hecho contundente, claro y definitivo de que hay personas que deberían ser felices y no lo son. Hemos conocido muchos casos concretos de sujetos que tienen una buena casa, un hermoso carro, una magnífica esposa, preciosos hijos, dinero suficiente, y sin embargo no son felices. En cambio hemos podido ver, corroborar el caso de individuos pobres, menesterosos, posiblemente humildes trabajadores de pico y pala, que ni gozan de una hermosa mansión, ni tienen más dinero que el que se necesita para el diario sustento, ni usan precioso automóvil último modelo, y que sin embargo son felices en sus hogares, con sus hijos, pobres pero limpios, aseados, sentones, hacendores y sinceras. Así pues, no es el dinero en sí mismo el que puede darnos la felicidad. Todo depende de la forma en que uno sepa combinar los estados conscientes con los sucesos
o circunstancias de la vida práctica. Si alguien colocado en magníficas condiciones no está a la altura de las circunstancias, no sabe combinar inteligentemente sus estados conscientivos con el medio en que se desenvuelve y vive, incuestionablemente será un desdichado. Pero otros, aunque sean circunstancias difíciles, si sabe combinar los hechos de su vida práctica con sus estados de conciencia, logra bienestar, prosperidad, felicidad, etc. Así pues, se hace urgente comprender la necesidad de aprender a vivir sabiamente. Si queremos un cambio definitivo de las circunstancias de la vida, se hace necesario que tal cambio se verifique primero dentro de nosotros mismos. Si internamente no modificamos nada, externamente la vida continuará con sus dificultades. Ante todo, es necesario hacernos dueños de sí mismos. Mientras uno no sepa gobernarse de sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia. Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, cuando vemos este orden de cosas, podemos evidenciar que las gentes son verdaderas máquinas que no saben vivir. Si alguien les insulta, reaccionan, furiosos. Si alguien les saluda, sonríen, dichosos. Resulta muy fácil, ¿verdad?, para cualquier perverso jugar con las máquinas humanas. Puede hacérseles pasar de la tristeza a la alegría y viceversa, con solo decirles unas cuantas palabras. Qué fácil resulta, ¿verdad? Basta con que alguien nos insulte para estar reaccionando. Basta que alguien nos dé unas palmaditas en el hombro para sonreír contentos. No sabemos gobernarnos a sí mismos. Otros nos gobiernan. Y eso, de hecho, es lamentable. Somos incapaces. Es necesario comprender lo que es la mente y lo que es el sentimiento y el sentimentalismo. Si estudiamos al ser juiciosamente, vemos que la mente no es el ser. En la teosofía se habla mucho del cuerpo mental. Las diversas escuelas de pensamiento le citan. No queremos con esto decir que todos los humanoides posean ya el vehículo mental. Habrá manas, como se dice en sánscrito,
o sea, sustancia mental depositada en cada uno de nosotros. Pero eso no es poseer realmente el vehículo de la mente. En todo caso, la gente, sea que el ser humano posea ya tal vehículo, o que se come un años a crearlo, o que aún todavía no lo tenga, no es más que un instrumento de manifestación, pero no es el ser. El sentimiento tampoco es el ser. En un pasado me sentí inclinado a creer que el sentimiento íntimo correspondía de verdad al ser. Más tarde, después de severos análisis, me he visto en la necesidad de rectificar tal concepto. El cuerpo astral en los seres humanos podría objetárseme diciendo que no todos poseen ese precioso vehículo lejano, y en eso estamos de acuerdo. Aquí existe la emoción, la sustancia correspondiente en cada uno de nosotros. De ella, sea que se tenga el vehículo sideral o no, debiera estar eso que se llama sentimiento. Ese aspecto negativo, el sentimentalismo, nos convierte, pues, en entes demasiado negativos. Mas aquí el sentimiento no es tampoco el ser. Presta atención al centro emocional, pero no es el ser. En la mente, pues, tiene su centro, el centro intelectivo, pero no es el ser. El centro de la mente, el intelectivo, está en el cerebro, eso es todo, pero no es el ser. El sentimiento que corresponde al centro emocional o al cerebro emocional está en la región del plexo y abarca hasta los centros simpáticos y el corazón, pero no es el ser. El ser es el ser, y la razón de ser es el mismo ser. ¿Por qué hemos dejado de dejarnos nosotros llevar por los centros de la máquina? ¿Por qué permitimos que el centro intelectual o emocional nos controle? ¿Por qué hemos de ser esclavos de esta maquinaria? Nosotros debemos aprender a controlar todos los centros de la máquina. Debemos convertirnos en agua, en señor. Hay 5 centros en la máquina, eso es todo. El intelectual, que es el primero, el emocional, que es el segundo, el motor, que es el tercero, el instintivo, que es el cuarto, y el sexual, el quinto. Los centros de la máquina no constituyen el ser. Pueden ponerse al servicio del ser, pero no son el ser. Así pues, ni la mente, ni el sentimiento es el ser. ¿Por qué sufren los seres humanos? Porque permiten al pensamiento y al sentimiento que intervengan en las diversas circunstancias de la vida. Si nos insultan, reaccionamos de inmediato insultando. Si
pierden nuestro amor propio, sufrimos y hasta nos encoleriza. Cuando contemplamos todo el panorama de la vida, podemos evidenciar claramente de que hemos sido, dijéramos, leños en el océano, debido precisamente a que hemos permitido que en las diversas circunstancias de nuestra existencia se intrometan siempre la mente y el sentimiento. No le hemos dado oportunidad a la esencia, al ser, para que se exprese a través de nosotros. Siempre hemos querido resolver las cosas por nuestra cuenta. Reaccionamos ante cualquier palabrita dura, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. Nos sentimos heridos cuando alguien nos hiere. O contentos cuando cualquiera nos alaba. Hemos sido las víctimas de todo el mundo. Todo el mundo ha jugado con nosotros. Hemos sido, dijéramos, leños en las embravecidas horas del gran océano. Y no hemos sido dueños de sí mismos. ¿Por qué nos preocupamos? Te pregunto. Y les pregunto a ustedes. Por los problemas, me dirán. La preocupación, mis caros hermanos, es un hábito de muy mal gusto. De nada sirve, nada resuelve. Uno tiene que aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento. Porque hay uno de preocuparse. Y pues, ante todo, no permitir que el ambiente y que los sentimientos se entrometan en las diversas circunstancias de la vida. La personalidad humana debe volverse tranquila, pasiva. Esto implica, de hecho, una tremenda actividad de la conciencia. Esto significa aprender a vivir conscientemente. Esto significa poner los basamentos para el despertar. Todos quisieran ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Mas duermen. ¿Cómo podrían los dormidos convertirse en experimentadores de las grandes realidades? ¿Cómo podrían aquellos que tienen la conciencia en sueños ser investigadores de la vida en las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos? Si nosotros despertamos podríamos comprobar el hecho concreto de que el mundo no es tal como lo estamos viendo. Muchas veces he dicho, y yo lo vuelvo a repetir, que todas aquellas maravillas que figuran en los libros en el libro aquel de las 1001 noches, todos esos prodigiosos fenómenos mágicos de la antigua Arcadia, todos esos milagros de la tierra primigenia, de aquellos tiempos en que el río de agua pura de vida manaban leche y miel, no han concluido. Siguen sucediéndose de instante en instante, de momento en momento, aquí y ahora. Podría objetárseme que si
Si eso es así, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no presenciamos lo insólito? ¿Por qué no se nos da la posibilidad de experimentar esas maravillas? La respuesta es la siguiente. Nadie nos ha prohibido la capacidad de experimentación. Nadie nos impide ver y oír lo que acaece a nuestro alrededor. Si tales fenómenos no son perceptibles en este momento para nuestros sentidos exteriores, se debe a un solo motivo, y por cierto muy grave. Estamos en estado de hipnosis. Dormimos. Si el sujeto en trance hipnótico es incapaz para la percepción de tales fenómenos. Mucho se ha dicho sobre el abominable órgano crudártico, órgano fatal que la humanidad tuvo en los antiguos tiempos. No se ha perdido del todo. Bien sabemos que aún existe un residuo óseo en la base inferior de la espina dorsal. Nadie lo ignora. Tal residuo pertenece al abominable órgano crudártico y posee, entre otras cosas, un poder hipnótico formidable. Esa corriente hipnótica genial, colectiva, es fascinante. Si vemos a alguien, por ejemplo, vestido con extravagancia en las calles, y no sentimos asombro, decimos sencillamente, sujeto tan excéntrico. Otro que vaya con nosotros dirá, así está la moda. El de más allá exclamará, ahí un hippie. Y un anciano que pase por la banqueta de enfrente le invitará a pensar cómo está la gente de la nueva ola. Estar en estado de hipnosis. Eso es todo. Sometan ustedes a cualquier sujeto a un sueño hipnótico profundo. Díganme luego que está en medio del océano y se despista porque se va a ahogar, y lo verán ustedes desde decir. Díganle que es un gran cantante y lo verán ustedes cantando, aunque en realidad de verdad no haga sino dar alaridos. Díganle que se acueste del suelo y se acostará, se para de cabeza y se parará, porque está en estado de hipnosis. Dice hace poco un viajecito por allá hasta el puerto de Vallarta. Allí existe, como en Acapulco, un barco para los visitantes. No tuvo inconveniente alguno comprar el pasaje y hubo de llevarnos hasta una playa cercana. El trayecto
esto fue a mí delicioso. Navegar en el Pacífico resulta agradable. Había allí ciertos caballeros de marras la hizo de hipnotizado. Cuando resonaron los instrumentos del conjunto, dijo a las gentes que bailaran, y bailaron, que se tomaran de las manos, y todos se tomaron de las manos. A los novios que se besaron. Lo único que le falta que, hombre, el hipnotizador improvisado puede decirles que se pasara de cabeza. Pero todo lo que él ordenaba se hacía. Y era de reírse uno y de admirarse al mismo tiempo. De ver todas las maravillas que hacía el hipnotizador. Cómo jugaba con los pasajeros, cómo los hacía reír, cómo los hacía saltar, cómo los hacía dar vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo un sujeto que estoy acostumbrado a estar en estado de alerta, percepción, alerta, no unidad, me limité exclusivamente a ver esos puntos en estado de hipnosis. Observen ustedes la propaganda. Copia usted infalible contra la tabaco. Cada anuncio da órdenes al pueblo hipnotizado para que vaya a tal o cual lugar, para que compre tal o cual jabón, tal o cual perfume, para que visite tal o cual consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se mueven bajo la orden de los hipnotizadores, los cuales a su vez están también hipnotizados por otras gentes y por otras multitudes. O por las mismas, muchos. Todos andan en estado de hipnosis, de trance, ¿no? Pero cuesta trabajo que saben quién está en estado de... Cuesta pues, repito, descubrir el estado de hipnosis en que uno se halla. Uno tiene que darse cuenta que existe el hipnotismo cuando la fuerza hipnótica, digamos, fluye más rápido, cuando se concentra en determinados lugares, cuando se hace una sesión de hipnotismo. Fuera de eso, fuera de tal momento, uno no se da cuenta de que está en estado de hipnosis. Si no pudiera despertarse del sueño en que se halla, vería entonces los fenómenos maravillosos que desde el principio del mundo se han sucedido a su alrededor. Yo conozco fenómenos tan sencillos que cualquiera puede verlos. Son físicos, materiales, están a la vista de todo el mundo, y sin embargo la gente viéndolos no los ve. Podrían decirnos, preguntar ustedes si con justa razón, o podrían exigirme para hablar más claro. Si es así, ¿por qué no nos menciona siquiera uno? Motivos. Uno, que si yo les mencionara a ustedes cualquiera de esos fenómenos, son perceptibles o simples. Más, morirían ustedes, porque resulta que todos esos fenómenos corresponden a fuerzas y prodigios. Están celosamente vigilados por ciertos elementales muy fuertes. Al sentirse descubiertos, causarían la muerte de los curiosos. Como tengo ganas de crearme un panteón por mi cuenta, me veo en la necesidad de callar.
puede ser humano, se hace necesario despertar si es que se quiere percibir las grandes realidades de la vida. Solo es posible despertar sabiendo vivir. ¿Cómo podría despertar a alguien que es un juguete de los demás? Si yo les instara a ustedes en este instante, estoy seguro de que ustedes no me tolerarían. Actividad de la conciencia. Precisamente eso es lo que necesitamos, actividad de la conciencia. Cuando la conciencia se vuelve activa, sale de su letargo. Entonces es obvio que viene despertar. Ante todo debemos comenzar por no hacer lo que los demás hacen. Cuando llego a los restaurantes y voy con toda mi gente, a la hora de comida, puedo evidenciar el hecho de que todos pasan al baño a lavarse las manos. A mí me pueden tratar de cochino, de sucio, pero yo no paso a lavarse las manos. Cuando se me interroga sobre el motivo, sobre el por qué, respondo, sencillamente porque a mí no me gusta hacer lo que los demás hacen. Es decir, no me gusta ser máquina. De manera que si los demás se paran en la cabeza, yo también tengo que pararme en la cabeza. Y si los demás andan en cuatro patas, yo tengo que andar en cuatro patas. ¿Por qué? No, hermano. Necesitamos convertirnos en un individuo. Y eso solamente es posible desegoístizando. No permitiendo que la mente y los sentimientos se entrometan en las distintas circunstancias de la existencia. Cuando nosotros comenzamos con este trabajo, cuando aprendemos a volvernos tremendamente pasivos, para darle oportunidad a las grandes actividades de la conciencia, vemos que todo cambia. Quiero quitarles nada más que un hecho concreto. Hallábame en una casa, no importa cuál. Uno de los niños bien de aquella casa, andando por ahí, por esas calles del mundo, convertido nada menos que en un Don Juan Tenorio. Hizo de las suyas por allá con una muchachita. Conclusión: intervienen los familiares de aquella. Claro, se presentan en esa casa los mismos. Buscan al nene de mamá, al niño bien, todavía es un solito, pero y enamorado. ¿Para vender el jugador? No lo sé. Solamente sé que es un verdadero Don Juan. El padre de la dama tiene naturalmente con intenciones de balancear al caballero. Nadie se atrevía a salir, solo yo estoy ahí.
acto de presencia. Como se me ha dado la oportunidad de mediador, pues la aprovecho. El único jefe de familia llama al jovencito aquel para la casa. Le tengo al jovencito y vamos a entrar al jefe de familia, ofendido. Con gran cultura y amor. Invito al ofendido y al don Juan a sentarse un poco. Y es claro, ambos toman los sitios. Junto con el jefe, dice una señora, con Pedro que se trata de la madre de la dama. Hay palabras terribles. No falta sino sacar la pistola y dispararla. Sin embargo, le digo al Señor como buenas maneras, todo es posible arreglarse. Mediante la comprensión, todo se puede solucionar. Con un altar no se resuelve ningún problema. El hombre se siente sorprendido. No pensaba que en aquella mansión hubiera alguien tan sereno y tan tranquilo. Hay conversaciones, intercambio amistoso entre el jefe y el don Juan. Todo se arregla y se marcha el ofendido, dándose su pistola con los 5 tiros. No disparó ninguna y se va a disparar. Y todo se arregló. ¿Por qué? Porque yo puse un estado de conciencia superior a aquel evento, al servir de mediador. Si yo hubiera aconsejado a aquella gente a proceder con violencia, si yo mismo dándomelas de muy buena amiga, hubiera respondido con duras palabras, las circunstancias habrían sido diferentes. Y don Juan hubiera ido a parar al panteón. Estas 2 familias se hubieran llenado de luto y de dolor. De manera que las circunstancias de la vida dependen de nuestros estados de conciencia. Cambiando uno sus estados de conciencia, cambian las circunstancias. Eso es obvio. No podrían cambiar las circunstancias de la vida si no cambiamos antes nuestros estados de conciencia. Los invito pues a ustedes a la reflexión más lógica. Conforme nosotros vayamos permitiendo que la conciencia se mantenga. Como no vayamos nosotros controlando la mente y el sentimiento para que no metan sus narices donde no deben, el resultado será maravilloso. Porque a medida que la conciencia se vuelve activa, el proceso del despertar se acentúa. No solamente cambian todas las circunstancias que nos rodean, sino que además empezamos a notar que durante las horas en que el cuerpo físico duerme, nosotros trabajamos y vivimos, dijéramos, fuera del cuerpo físico, en forma más consciente. Y así, a medida que la personalidad se va volviendo básica, a medida que la mente y el sentimiento están siendo refrenados para que no se metan donde no deben, el despertar se irá haciendo cada vez más grande. Y así terminaremos convertidos en grandes investigaciones de la vida, investigadores de la vida en los mundos superiores. Quien quiera despertar debe hacerlo aquí y ahora. Quien despierta
aquí y ahora, despierta en todos los rincones del universo. Miren, mis caros hermanos, hasta aquí con esta plática. Daremos sí oportunidad para que los que quieran preguntar, pregunten con la más entera libertad. Oye, maestro, usted acaba de decir que no todos tienen el cuerpo astral. Mi pregunta va a consistir en saber, desde luego que por la respuesta creo que quedó bien aclarado, de que una persona que sueña, y yo supongo que todo el mundo sueña, está en su lecho dormido y sin embargo sueña que está en otro lugar. Ahí quedó una proyección de cuerpo astral o una proyección de la conciencia o una proyección del pensamiento. Con el mayor gusto vamos a dar respuesta a nuestro hermano Raco. Ciertamente, el cuerpo astral o cuerpo quetzano es un lujo que no todos los seres humanos se pueden dar. Nadie nace con cuerpo astral, excepto aquellos que en vidas anteriores lo crearon. Cuando uno se ha dado el lujo de crear ese cuerpo, puede trabajar y vivir con tal vehículo en los mundos superiores, de forma natural, tan natural como vivimos aquí con cuerpo físico. Mas como todos no han creado todavía ese maravilloso instrumento de la existencia, es claro, cuando vive ya fuera del cuerpo físico, sea porque se hayan escapado a través de la muerte o durante las horas del sueño, actúan en el ego. Quiere decir que la esencia, el material anímico, dijéramos, el factor directriz de todos los procesos psicológicos que llevamos en nuestro interior, está embotellada en el ego, en el yo, el mí mismo, el sí mismo. Y cuando llega la hora del sueño normal, común y corriente, el ego, el yo psicológico, dentro del cual se enfrasca la esencia, abandona al cuerpo físico, para que el vehículo vital pueda reparar al cuerpo denso, porque si el vehículo vital no repara el cuerpo denso muere. Y para que el vehículo vital pueda reparar el cuerpo físico, se hace necesario que el ego, dentro del cual se enfrasca la esencia, abandone el cuerpo físico. Entonces el ego viaja por distintos lugares del mundo. Y claro, como quiera que lleva la conciencia dormida, sueña. Y los sueños son transmitidos a través del cordón plateado. Y entonces llegan al cerebro físico. Pero ese ego, dijéramos, se mueve fuera de la forma de Dios. Eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Alguna vez habíamos hablado del falso cuerpo astral o cuerpo de deseo. Podemos pues identificar al cuerpo de deseo haciendo de las emociones. Lo podemos identificar con el ego. Ciertamente, el cuerpo de deseo no es más que el ego mismo. No es un cuerpo en sí, no señor. Es una serie de formas o agregados que se penetran y compenetran mutuamente sin confundir. Si a ese yo, a ese ego, le llame alguno cuerpo de deseo, allá él. Tampoco se le puede llamar cuerpo en sí mismo. Mas, si alguien quiere llamarle, que se le llame. Sin embargo, no sería correcto, porque el ego no tiene individualidad alguna. No es un organismo, es tan solo una suma de agregados.
Muchas veces de forma convencional decimos fulano de tal salió un cuerpo astral. Pues sabemos que ese fulano no tiene todo el cuerpo astral, porque salió fue del ego, dentro del cual está la esencia, la conciencia. Que se actúa un rato despierto y pudo vivir fuera del cuerpo físico. Y moverse, viajar a distintos lugares. En este caso el cuerpo, el ego hace las veces del cuerpo astral. Dista mucho de tener la perfección del cuerpo astral. El ego es el ego, y eso es todo. Sin embargo, muy bien que algunas personas informadas, aunque no de la sabiduría gnóstica, concretamente de las almas ZF, que no han puesto a habitar sus vehículos solares, pero sí que cultivan alguna disciplina de índole mística o esotérica, pues por medio de la oración, de los buenos pensamientos, en el ego pueden tener contacto con entidades divinas. Pues ciertamente es posible que por un instante alguien esté despierto, aunque esté embotellado en el ego. Si la conciencia logra despertar, obviamente es porque el ego ha perdido volumen. Y cuando el despertar es radical, total y absoluto, el ego ya no existe, ha desaparecido. De manera que a medida que el ego va siendo reducido a cenizas, la conciencia va despertando. Ese despertar nunca es inmediato. Se va sintiendo de forma graduativa. Normalmente cualquiera puede tener un 1% de conciencia despierta. Otro no tiene nada. Otro puede que tenga un 2% y otro un 3%. Si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, ya no habría guerras. Tener un 100% es algo muy difícil. Solo los con más podrían tener ese 100%. Los grandes Bajapat, grandes Elohim, maestros tan grandiosos como Elena Petronila Blavatsky, que estudió a los pies del venerable gran maestro Kant en Shangri-La. Sin embargo, no puede decirse que tengo un 100% de conciencia despierta. Podrá tener un 50%, pero no un 100%. Hombres y mujeres son hombres que lograron cierto porcentaje de conciencia, pero decir que llegaron al 100% es difícil. 5, 10, un 60, un 70 es bastante, pero el 100% solamente lo tienen maestros como Cache, como Moria, como Jesús de Nazaret, como Yarión, que mentira se llamara Pablo de Tarso. Maestro inmortal que conserva un cuerpo físico perfecto, pero los adeptos que no han alcanzado a esas alturas todavía, que no han podido aún ingresar dijéramos, la parte más selecta de la humanidad divina, que no han alcanzado la resurrección, todavía no gozan de ese porcentaje tan absoluto del 100%. Así pues, mis caros hermanos, debemos de reflexionar profundo. Alguien podría empezar con mejorar su porcentaje de conciencia, tener el 5 o el 10%. En todo caso, conforme el ego se vaya disolviendo, el porcentaje de conciencia se irá a aumentar. Y a medida que el porcentaje de conciencia va aumentando, la capacidad para investigar en los mundos superiores se va haciendo cada vez más grande. También puede lograrse mediante la meditación interior profunda que la esencia, el material psíquico,
que se botella, aunque sea momentáneamente de cerebro, para experimentar eso que es lo real, eso que no es del tiempo. He dicho, cuando la esencia es mudada, actúa en la ausencia del yo, del mismo, del sí mismo. Se fusiona internamente, aunque sea momentáneamente, con el alma humana en el mundo cansa. Entonces actúa, dijéramos, como algo así como en forma pública. Puede sentir en sí misma, vivenciar en sí misma un elemento que transforma radicalmente. Por eso es que la meditación Zen, por ejemplo, y Chan resultan tan formables, a que permiten a la esencia el desembotellamiento. Si alguien ha experimentado en sí mismo alguna vez el vacío iluminado, pues es diferente. Los demás gente. Si ha sentido en sí mismo alguna vez ese elemento que transforma, indudablemente se ha sentido, mejor dicho, ha pasado por una experiencia grandiosa que lo refuerza en las profundidades más íntimas, que le da ánimo para la autorrealización, que lo incita a una lucha tremenda contra el mismo, contra el sí mismo. Porque una cosa es haber experimentado alguna vez el vacío iluminado en la ausencia del yo psicológico, y otra cosa es haber realizado el vacío iluminado. Y si nos hablan del Tao, pero una cosa es, dijéramos, haber experimentado el Tao, de la ausencia del ego. Y otra cosa es realizar el Tao en sí mismo, aquí y ahora. Nosotros, caros hermanos, necesitamos realizar el Tao. Nosotros necesitamos, dijéramos, realizar en sí mismos, o autorrealizar en sí mismos al vacío iluminador. Eso solamente es posible, mis caros hermanos, trabajando intensamente, sabiendo vivir en la vida práctica, no permitiendo que la mente y los sentimientos intervengan en las circunstancias, en las diversas circunstancias de la vida, dándole oportunidad siempre a la conciencia para que sea ella la que actúe y no nosotros. Cuando procedamos así, de hecho, nos colocaremos en el camino que ha de conducirnos de una forma efectiva al despertar. Necesitamos ser diferentes a las multitudes que nos rodean. Necesitamos no hacer lo que hacen los demás. Necesitamos convertirnos en verdaderos individuos. Hoy por hoy no somos sino máquinas. A una máquina se le toca un motor y mueve una rueda. Se le toca otro motor y la deja de mover. Se le mueve una palanca y echa para adelante. Se le mueve otra y echa para atrás. Así somos nosotros. Nos hacen y hacemos. Nos dicen y decimos. Nos quieren y herimos. Cada cual puede jugar con nosotros como le dé su gana. Somos víctimas de todo el mundo. Esa es la cruda realidad. Hasta aquí está la respuesta. Si hay uno o otro tiene algo que preguntar, tiene libertad. A ver. ¿Tiene otra pregunta, mi hermano? ¿Han entendido ustedes bien lo que es el mercurio? Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Con qué elemento va a formar nuestro hermano físico los cuerpos existenciales y superiores? Pues con el mercurio metálico, con el azufre de maestro. Ah,
ya la energía creadora, con el fuego, el azufre y el mercurio, el trabajo en la torre Vamos a ver, Tony. El mercurio solo serviría para la formación de los cuerpos existenciales superiores y del cerebro, si este antes no ha sido fecundado por el azufre. No, sí. Se necesita entonces que Se necesita la presencia del azufre y el carbón. se necesita que el mercurio sea fecundado por el azufre, es decir, por el azufre. Y entonces el resultado son los cuerpos existenciales superior y tercero. Y cuando decimos que el mercurio, dentro del mercurio debe formarse el oro, ¿cómo se debe entender eso, hermano David? ¿Cómo entenderías el misterio de San Cristóbal? Bueno, que realmente cuando dentro del mercurio se forma el oro, es que se va a formar al Cristo íntimo, al ángel. Entonces el niño pues tiene que desarrollarse, ¿verdad? Es un proceso muy hermoso, muy bello, la gente, ya el niño Dios tiene que desarrollarse. Así lo entiendo. En otros términos, debe comprenderse que los cuerpos deben hacer que de oro, porque los cuerpos de oro puro no se los, si no son de oro, la serpiente no se los trae. Condición indispensable para que la serpiente pueda tragarse cualquier cuerpo que sea de oro. Solo así se los traga. Ella no come basura, ella no come nada indigno. No se tragaría la serpiente por dentro del cuerpo hasta si todavía en ese cuerpo existen elementos inhumanos. Pero cuando ya no queda ningún elemento inhumano en el cuerpo astral, cuando este se ha vuelto tan cristalino y transparente como el vidrio puro, entonces la serpiente se lo traga. Para que se lo trague ese cuerpo tiene que haberse vuelto oro espíritu, ser de oro metálico divino. Entonces la serpiente se lo traga. No se podría tragar jamás la serpiente ni se comentar que no fuera de oro. Ustedes saben lo que es hacer una mente vigorosa, lo que eso significa. Ustedes que han lidiado tanto con la mente, que saben todas las porquerías que tiene la mente, porque ninguno de ustedes la ignora. Ustedes saben lo que es llegar a tener una mente de oro. No podría jamás uno llegar a tener una mente de oro si existe siquiera un átomo sucio en esa mente. Y una vez que la serpiente se lo traga. A ver, hermano. Bueno, yo quería preguntarle si el hecho de fabricar un cuerpo no quiere decir que sea de oro. Después de haber fabricado un cuerpo hay que convertirlo en un cuerpo de oro, ¿verdad? Eso es obvio. Uno con el mercurio crea la sal. ¿Eso no quiere decir que la sal ya sea de oro? Aquí dentro de este recinto, mi hermano ya tiene un cuerpo de sal. Pero, ¿qué? No es de oro. Aquí dentro de este recinto hay ciertos hermanos que ya tienen el mental formado, que lo fabricaron. Pero no es de oro. De manera que el hecho de fabricar un cuerpo no quiere decir que ya sea de oro. Volvemos al oro, perfeccionarlo. Cuando un cuerpo se perfecciona completamente, queda de oro. ¿Y qué es lo que significa perfeccionar un cuerpo? Hacerlo de oro. Eliminar de él todo elemento subjetivo. Cuando
alterado totalmente cuando no queda ya ningún elemento subjetivo en un cuerpo, este es de oro. Y cuando ya es de oro, la serpiente se lo traga. Ella no come basura, ella no come nada sucio, nada indigno. Van viendo ustedes cómo es que se trae al divino macho hembra a la existencia. Él emanó de lo puro, es el absoluto, la luz negativa, la existencia negativa. El divino espacio atrás, incondicional y eterno. Y exige para venir aquí cuerpos de oro. Pero el oro se usó siempre en los antiguos templos del templo. El templo interior que nosotros debemos hacer es el de oro. El oro es sagrado. En el oro está el poder. Pero hacer un cuerpo no significa que sea de oro. Hay que volverlo de oro. En ese trabajo de volver un cuerpo de oro hay que pasar por 4 etapas de vida. La primera está representada por el fuego negro de la alquimia. Es la putrefacción, la muerte de los elementos inhumanos. La segunda está representada por la blancura de la pureza. Cuando los elementos humanos de un cuerpo han sido destruidos, era blanco, pero todavía no está completo. Después tiene que volverse amarillo y tener ese cuerpo las únicas de los grandes cristianos. Por último, cuando ya es tragado por las serpientes, tiene derecho a usar la púrpura de oro. Ya la energía creadora, el fuego, el azufre indestructible, el trabajo en la torre, Vamos a ver, Tony. El mercurio solo serviría para la formación de los cuerpos existenciales superiores del ser, si este antes no ha sido fecundado por el azote. no, Se necesita entonces que se necesita la presencia de la luz y el también. Se necesita que el mercurio sea fecundado por el azote, por el azote. Y entonces el resultado son los cuerpos existenciales superiores del ser. Y cuando decimos que el mercurio, dentro del mercurio debe formarse el oro, ¿cómo se debe entender eso, hermano David? ¿Cómo entenderías el misterio de San Cristóbal? Bueno, que realmente cuando dentro del mercurio se forma el oro, es que se va a formar al Cristo, al ángel. Entonces, el niño, pues, tiene que desarrollarse, ¿verdad? Es un proceso muy hermoso, muy realmente, ya el niño Dios tiene que desarrollarse. Así lo entiendo. En otro término, debe comprenderse que los cuerpos deben hacerse de oro, porque los cuerpos de oro puro no se los... Si no son de oro, la serpiente no se los trae. Condición indispensable para que la serpiente pueda tragarse cualquier cuerpo que sea de oro. Solo así se lo traga. Ella no come basura, ella no come nada indigno. No se tragaría la serpiente por dentro del cuerpo hasta si todavía en ese cuerpo existen elementos inhumanos. Cuando ya no queda ningún elemento inhumano en el cuerpo astral, cuando este se ha vuelto tan cristalino y transparente como el vidrio puro,